Continúan los intensos ataques entre Israel y Hamás. Hay preocupación por lo que está ocurriendo ahí en Medio Oriente. Las autoridades de Gaza aseguran, por un lado, que hay 48 palestinos muertos, mientras que desde Israel informan que se han registrado 5 víctimas fatales hasta ahora. Queremos conversar sobre lo que está ocurriendo. Estamos en contacto con el profesor de la Universidad de Tel Aviv, Alberto Spektorovsky. Gracias por conversar con nosotros, Alberto, muy amable. Gracias por atenderme. Buenas tardes a ustedes. Alberto, primero una pregunta para comenzar esta conversación en relación al inicio del día allá en Israel. ¿Cómo comienza la jornada allá en Tel Aviv? Bueno, en estos momentos ahora acá estamos a la tarde. Sigue habiendo lo que todos entendemos como un diálogo de fuego constante, con subidas y bajadas. En la noche de ayer tuvimos una noche muy dura, por supuesto, porque llegaron misiles de la zona de la Franja de Gaza a la parte central de Israel, o sea, Tel Aviv y de alrededores. O sea que vivimos toda la noche con sirenas de alarma. Una situación que se vive generalmente en el sur del país, en la zona que está más lindera con la Franja de Gaza. Era un mensaje claro de la Franja de Gaza, o de la organización terrorista Hamás, de que podían llegar y podían alcanzar a cualquier lado de Israel. Y bueno, es cierto. Y las respuestas, obviamente, por parte del ejército de Israel son respuestas bastante puntuales. Y en eso estamos. Creo que vamos a tener otra jornada de fuego, me da la impresión, sí. Sí, hemos visto imágenes de lo que está ocurriendo en Palestina, en Israel también. Son imágenes de guerra, Alberto. Sí, no es todavía una guerra, lo que podríamos llamar una guerra total, pero son puntos muy dolorosos, son ataques muy dolorosos. No hay en estos momentos una gran masacre, se lo podría hacer con cientos y miles de personas, pero obviamente 50 de un lado, acá 5 pueden ser más, desgraciadamente. Cualquier víctima es un mundo en sí mismo, por lo pronto estamos muy tristes de que eso pueda suceder. Pero lo voy a poner así en este punto. Está todavía controlado y probablemente pueda descontrolarse. O sea que lo que les quiero decir con esto, que puede llegar a ser peor. ¿De qué depende, Alberto? Y bueno, estos son procesos que son muy difíciles de controlar. Por ejemplo, cae un misil en un jardín de infantes o esto, lo otro. Pasa alguna desgracia de ese estilo, porque es muy probable que pueda suceder. Los misiles van de un lado para otro, cruzan el territorio así como nada. Es decir, que donde haya un ataque poco mal calculado, nosotros tenemos una escalada a lo grande. Y bueno, ahí ya se descontrola. Lo que quiero decir con esto, que por el momento las dos partes calculan cada uno de los disparos. Cada uno de los disparos está calculado. En el momento que se descontrola puede pasar cualquier cosa. Alberto, es una zona de tensión y conflicto permanente, al menos así lo vemos desde acá, pero nos gustaría ir a la raíz de lo que está ocurriendo ahora, no a las raíces históricas propiamente tal. ¿Por qué fue lo que gatilló este nuevo enfrentamiento abierto entre Hamás e Israel? Bueno, tenemos que entrar a muchos elementos puntuales. Por un lado tenemos las elecciones dentro del lado palestino, por el otro lado los resultados de las elecciones acá en Israel. Hamás, por su parte, entiende de que tiene que ser el representante de los deseos y las ambiciones del pueblo palestino. Cuando se empieza a tocar a Jerusalén, y eso fue lo que pasó puntualmente, ¿no? Es decir, no tenía nada que ver con la Franja de Gaza, pero sí hubieron ciertos actos de parte del gobierno de Israel, de parte de Israel con respecto a Jerusalén, con respecto a zonas linderas o barrios dentro de Jerusalén, que se podía haber resuelto de una forma muy puntual, y eso era digamos, fácilmente resoluble. Problemas policiales aquí y allá, no había ningún problema. Pero ante eso,
Bueno, cuando yo digo no había ningún problema, quiero decir obviamente que era un problema que podía ser superable. Sí. Pero ante esa situación, Hamás entiende que en su lucha interna contra la autoridad palestina, en su lucha interna, la forma de presentarse ante el público como el defensor de los intereses de los palestinos con respecto a Jerusalén y aún más con respecto a Jerusalén, con la defensa de los intereses no solamente de palestinos, sino también del mundo musulmán. Entonces se entiende de que la confrontación contra Israel es fundamental para ellos y es un precio que pueden llegar a pagar, y por eso hacen un ultimátum, pero muy claro. El ultimátum fue muy claro por parte del Hamás hacia Israel, sabiendo claramente que Israel no puede aceptar ultimátums. Entonces, de esa forma ya estaba dada la situación para que se dé una confrontación de este tipo. Entonces la pregunta sería, ¿le sirve al Hamás? Hasta cierto punto sí, le sirve si esta intervención y este cruce de fuego es medido. ¿Le sirve al gobierno de Israel, a Netanyahu? Podemos decir de que también, si es medido de cierta forma y tiene y le puede dar la mano a torcer, digamos, de que de alguna forma u otra el gobierno de Israel pueda doblegar de alguna forma o entender que doblega de alguna forma al Hamás, le puede servir también a Netanyahu. Pero todo esto se puede escapar de las manos, obviamente. Sí, claro. Alberto, desde Palestina acusan directamente al gobierno de Israel por la invasión de lo que definen como su territorio, de sus barrios. Apuntan en particular a las invasiones a las viviendas de palestinos en el barrio de Sheikh Jarrah. Apuntan a ese actuar de parte del gobierno de Israel y de las fuerzas israelíes como el punto de partida para este conflicto. ¿Qué le parece a usted ese argumento que plantean palestinos? Sí, bueno, no es nada nuevo, es cierto, es la narrativa palestina, que es una narrativa que también está de alguna forma corroborada por el derecho internacional, en el sentido de que Jerusalén, si bien el gobierno de Israel, si bien para todos nosotros los israelíes Jerusalén unificado es la capital de Israel, todavía los barrios de la zona oriental de Jerusalén no son aceptados como parte de la Jerusalén judía por parte de la comunidad internacional. Entonces, hay muchas acciones que eso se podía de alguna forma u otra seguir con el modus vivendi como se venía llevando hasta ahora. Lo que pasa de que Israel tiene elementos colonizadores que quieren llegar y colonizar esa zona, adoptando el pensamiento, el criterio de que es mi capital, y como siendo mi capital tengo derecho a sentarme a esos territorios, en casas que fueron compradas, digamos. Pero obviamente que desde el otro lado, del lado palestino, y quiero ser lo más objetivo posible en este caso, del lado palestino, lo ven eso como obviamente algo que va en contra del derecho internacional, extraer a gente que se les compró las casas, pero usted puede comprar en mi lado y yo no puedo comprar en el lado de usted, algo por el estilo. Entonces, y una alta corte de justicia en Israel que justifica, en este caso, por ley israelí, justifica o prioriza el derecho israelí judío al aspecto ese. Claro que, nuevamente, todo eso que es puntual puede ser resuelto con un poco de flexibilidad y cintura política. No era una cuestión que tenía que transformarse en algo, en un conflicto internacional. Pero cuando no hay cintura política, y no hay cintura política porque a veces las partes que se la disputan no quieren tener cintura política. Por lo menos hay veces que quieren llegar a una suerte de confrontación controlada, porque puede servir también para intereses políticos. De lado y lado, entonces, claro. En eso estamos. Alberto, si lo controlamos, sí. Sí, Alberto, hay mucha preocupación también por el uso de armamento, por estos enfrentamientos, por las consecuencias que están dejando hasta ahora los ataques por lado y lado. Ya lo hablábamos, ¿no? Hay más de 48 víctimas fatales hasta ahora.
en territorio palestino, otras 5 víctimas fatales en Israel. Ha habido también preocupación que la manifiesta la ONU. Me gustaría citarlo textualmente para tomar las palabras precisas que ha planteado la ONU en esta materia, y plantean básicamente de que acá ha habido un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, contraviniendo así las normativas internacionales por parte de Israel en particular. ¿Cómo ven allá ese tema? Cuando ha habido una dura crítica y hemos visto además que en territorio palestino han muerto niños, 14 según la información que llega desde la autoridad palestina. Bueno, por más objetivo que quiero ser al respecto de esto, no lo puedo ser del todo por una razón sencilla. Los que comenzaron a disparar, los que pusieron el ultimátum son Hamás. Hamás tienen misiles. Misiles que pueden ser de largo alcance, medio alcance. Obviamente, y lo voy a decir muy claro, no tienen el poder de fuego que tiene Israel. El poder de fuego que tiene Israel es muchísimo más amplio que el de ellos, pero de cualquier forma, misiles son misiles y las distancias son cortas. Cuando ellos disparan misiles, disparan contra población, o sea que la intención no es otra que de matar la mayor cantidad de gente posible. Para un Estado ya no importa en este caso causas o cuáles son las razones que mencionamos anteriormente, que ahí podemos ser objetivos, pero acá el que comenzó la jornada de fuego fue el Hamás, disparando contra población civil como lo hace generalmente. Y las respuestas obviamente son por parte del gobierno de Israel, que ataca a los puntos de donde sale el fuego palestino. Ahora, está muy claro que si no hay en esa zona de la Franja de Gaza un ejército constituido, un Estado constituido como tal, aunque funciona de cierta forma como Estado, pero no es un reconocimiento como un Estado, tiene su organización casi estatal. De cualquier forma, cuando se decide o cuando los dirigentes del Hamás deciden actuar de esa forma, es porque entienden de que hay ciertas cosas que a ellos está permitido hacer por la comunidad internacional, este es el caso, y que la comunidad internacional no le permite a Israel responder de acuerdo a lo que cualquier Estado soberano tendría que responder. Bien. Es decir, o sea que en ese sentido, ellos, o sea, el Hamás juega con sus cartas. Israel responde con sus cartas. Y es obvio que la comunidad internacional iba a condenar a Israel, pero Israel, obviamente, que específicamente sobre este punto no puede responder de otra forma. No hay, uno no puede responder a misiles que le caen a sus barrios o sus casas con palabras de agradecimiento. Tiene que responder con fuerza. Sí. Para ser bastante claro, no responde con toda la fuerza que Israel puede llegar a responder. Sí, por eso les digo de que está todo muy controlado por ahora. Por ahora, es cierto. Hay que seguir sobre todo los canales políticos que se puedan activar a nivel internacional también para ver cómo prosigue este conflicto. Alberto, gracias. Muy amable por conversar con nosotros. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.